Dios les bendiga, mis apreciados hermanos. Sean todos muy bienvenidos al comentario bíblico adventista sobre la lección de Escuela Sabática número 2, titulada Un momento del destino. Para esta ocasión estudiaremos un mensaje importante para nuestra vida espiritual. Les invitamos a que compartan este audio video con todos sus contactos para que podamos juntos crecer en el aprendizaje de Jesús y también expandir el mensaje de salvación a los que más podamos. Oramos por cada uno de ustedes y que sea nuestro Dios quien actúe en nosotros en este mensaje. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por darnos de nuevo la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice este mensaje, Señor, y que pueda ser esparcido y escuchado por muchas personas para que cada día podamos ser transformados para tu honra y tu gloria, y que también podamos, Señor, ayudar al crecimiento de tu obra. En Jesús. Amén. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. 1 Corintios 9:25. A nosotros nos toca decidir individualmente si nuestras vidas han de ser regidas por la mente o por el cuerpo. Cada persona debe hacer por sí mismo la decisión que amoldará su vida, y no se deberían ahorrar energías para hacerle comprender las fuerzas con las cuales tendrá que contender y las influencias que moldean el carácter y determinan nuestro destino. La intemperancia es un enemigo contra el cual debemos precavernos todos. El rápido aumento de este temible mal debería incitar a la lucha a todo lo que ama el género humano. La observancia de la temperancia y la regularidad en todas las cosas tiene un poder maravilloso para producir la dulzura y la serenidad del carácter que tanto contribuyen a suavizar el camino de la vida. Serán de más valor que las circunstancias o las dotes naturales. Al mismo tiempo, el dominio propio así adquirido resultará ser una de las condiciones más valiosas para hacer frente con éxito a los serios deberes y las realidades que esperan a todo ser humano. Los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos, y todas sus veredas son paz. Proverbios 3:17. Medite todo joven y toda persona que tiene ante sí posibilidades de un destino superior al de reyes coronados en la lección transmitida por las palabras del sabio: Bienaventurada tu tierra, cuando tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Eclesiastés 10:17. Dice Dios: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, porque son vida a los que los hallan, y medicina a todo su cuerpo. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Los jóvenes necesitan comprender la profunda verdad fundamental de la declaración bíblica, según la cual Dios está el manantial de la vida. No solo es el creador de todo, sino la vida de todo lo viviente. Es su vida la que recibimos en la luz del sol, en el aire puro y suave, en el alimento que fortifica nuestros cuerpos y sostiene nuestra fuerza. Por su vida existimos hora tras hora, momento tras momento. A menos que hayan sido pervertidos, todos sus dones tienden a la vida, la salud y el gozo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y se obtendrá la verdadera belleza, no echando a perder la obra de Dios, sino armonizándola con las leyes de aquel que creó todas las cosas y que se complace en su belleza y perfección. El comentario bíblico adventista sobre el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11 nos dice: viéndolo ellos, ningún creyente había visto al Salvador resucitar de entre los muertos, pero se les permitió a los 11 discípulos y a la madre de Jesús que lo vieran ascender al cielo. De este modo se convirtieron en testigos fidedignos de la realidad de la ascensión. Fue alzado. Aquí se relata la ascensión como un sencillo hecho histórico. En lo que resta del Nuevo Testamento no se lo menciona a menudo, pero se acepta este hecho implícitamente como una verdad cardinal del cristianismo histórico. Jesús la había predicho.
Pedro habló nuevamente de ella, y más tarde Pablo se refirió a la misma. La ascensión fue una culminación apropiada del ministerio terrenal de Cristo. Nuestro Salvador había descendido del cielo para efectuar la salvación del hombre. Cuando concluyó su obra terrenal, decidió regresar a su hogar celestial, para mediar entre Dios y el hombre, hasta su segunda venida. Una nube. Esta nube era una hueste de ángeles. Cristo regresará del mismo modo. Sobre las nubes, innumerables multitudes de ángeles acompañarán a su Señor cuando venga en gloria. Jesús volverá en la misma forma en que se fue. Versículo 11. Varones Galileos. Todos los discípulos, a excepción quizá de Judas, eran oriundos de Galilea y se conocían por su habla galilea. Pero los ángeles conocían a estos hombres sin necesidad de que hablaran, así como conocen la vida de otros seres humanos. ¿Por qué estáis mirando? Los discípulos, extasiados, parecían ser incapaces de apartar la vista del lugar donde su amado Maestro había desaparecido. Los dos ángeles rompen el hechizo con una pregunta. El que ha ascendido es Dios Hijo, os ha dicho sus planes y volverá otra vez. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Él os ha dado una obra que hacer como preparación para su retorno. Compárese con la pregunta, el ángel después de su resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sin embargo, en cierto sentido, los cristianos siempre deberían estar mirando al cielo. Este mismo Jesús, el mismo Jesús a quien los discípulos habían conocido íntimamente durante los 3 años y medio que acababan de transcurrir, aunque había resucitado y ascendido al cielo como el Hijo de Dios, aún retenía su naturaleza humana. Así vendrá. Como suceso histórico, la segunda venida de Cristo está indisolublemente ligada a otros acontecimientos históricos, su resurrección y ascensión. Las Escrituras revelan como Cristo el Creador, Cristo el Encarnado, Cristo el Crucificado, Cristo el Resucitado y ascendido al cielo, Cristo nuestro intercesor, Cristo el Rey que viene. Estas revelaciones constituyen una presentación en conjunto del Hijo de Dios en fases relacionadas de su gran obra redentora. En todas ellas, Él es el mismo Jesús, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Según esa promesa, la venida de Jesús deberá ser personal. Este mismo Jesús, visible, como le habéis visto ir, acompañada de nubes, una nube lo ocultó. Segura, así vendrá. Esta sencilla, aunque solemne promesa de los consejeros angélicos le imprime a la doctrina de la segunda venida de Cristo una completa certeza, asegurada por la realidad de la ascensión. Todo acontecimiento y promesa es verdad, o ninguno de los dos lo es. Sin la segunda venida de Cristo, toda la obra anterior del plan de redención sería tan vana como lo sería la siembra y el cultivo sin la cosecha. Apocalipsis 16:1, a la luz del comentario bíblico adventista, nos dice: aunque Juan no especifica el momento en que se da esta terrible orden, el contexto demuestra que será proclamada inmediatamente después del fin del tiempo de gracia. Pero antes de la venida de Cristo, es evidente que la serie de calamidades sin precedentes que aquí se predice es aún futura. El hecho de la primera plaga se derrame sobre los hombres que han recibido la marca de la bestia y adoran su imagen, sitúa las plagas después del aparecimiento de la imagen y de la colocación de la marca, y después del pregón del tercer ángel, que amonesta contra la bestia y su señal. Además, el hecho de que las 7 últimas plagas constituyan la plenitud de la ira divina sin mezcla de misericordia, claramente muestra que ha terminado el tiempo de gracia para aquellos sobre los cuales caerán. El hecho de que durante la 5ª plaga los hombres aún sufran las llagas de la primera plaga claramente señala que las plagas serán derramadas una tras otra y dentro de un periodo relativamente corto. También parece
que el juicio de la Babilonia simbólica durante la séptima plaga precederá el juicio de los reyes de la tierra en el momento de la venida de Cristo. Derramad las 7 copas, es decir, castigad la tierra con las calamidades representadas por las 7 copas. Las 7 últimas plagas son parecidas en ciertos aspectos a las 10 plagas de Egipto. Ambas son una manifestación de la superioridad de la autoridad y el poder de Dios. Ambas terminan con la derrota decisiva de los hombres que han preferido desafiar a Dios y por lo tanto concluyen con la liberación de su pueblo escogido de una situación que de otra manera sería irremediable. Ambas demuestran la justicia de Dios y dan honra y gloria a su nombre. Cada una de las 10 plagas de Egipto fue completa y dolorosamente literal, y cada una tenía el propósito de demostrar cuán falsas eran las pretensiones de la religión falsa y cuán vano era confiar en ella. Las 7 últimas plagas también serán literales, y cada una asestará un golpe decisivo contra algún aspecto de la religión apóstata, y por lo tanto tiene matices simbólicos. Por ejemplo, es evidente que el primer ángel no derramó un compuesto químico literal contenido en una copa literal sobre los hombres que habían recibido una señal literal impuesta por una bestia literal. Pero el ángel quizás sea literal, y los hombres sobre quienes cae su copa son sin duda literales, y sus sufrimientos son igualmente literales. El contenido simbólico de la tercera plaga es evidente. La ira de Dios. Quizá pueda preguntarse por qué Dios atormenta a los hombres de una manera tan terrible como la que se describe en el capítulo 16 de Apocalipsis. Después de la terminación del tiempo de gracia, cuando ya no habrá oportunidad para arrepentirse, ¿por qué no viene Cristo inmediatamente para poner fin al reinado del pecado? En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios permitió a menudo diferentes calamidades como invasiones, hambres, enfermedades, terremotos y otras más, como medios de corrección y disciplina para llamar a la gente al arrepentimiento. Es evidente que las 7 últimas plagas no pueden tener un propósito tan benévolo, pero a pesar de todo, no puede quedar duda de que las plagas cumplen una función necesaria en el cumplimiento del plan del cielo. Puede observarse que las primeras 5 plagas son en cierto sentido de naturaleza similar, pues su propósito es inducir a los hombres a comprender que han estado luchando contra Dios. Pero en vez de arrepentirse, lo maldicen con más odio que nunca antes y se vuelven más rebeldes y contumaces. Las plagas sirven para revelar el espíritu de rebelión que domina totalmente sus corazones. Se comprueba que la cizaña siempre será cizaña, y que la justicia de Dios se hace evidente en todo momento. Por otra parte, las pruebas del gran tiempo de angustia que acompañará a las 7 plagas demostrarán cuál es el carácter de los santos. También los inducirán a confiar más plenamente en Dios. Así como la disposición de morir por otro es la manifestación suprema del amor, así también es el deseo de matar representa un máximo odio. Durante las 2 últimas plagas se producirá una situación que revelará plenamente esa diferencia, aún a los mismos participantes, y tanto para los hombres como también para los ángeles. Se destacará la justicia de Dios al poner fin a la historia humana. Entonces quedará demostrado ante el universo que todos los que componen el pueblo remanente preferirían morir antes que desobedecer a Dios, y que los que escogieron servir a Satanás matarían, si les fuera permitido, a todos los que estorbaron su propósito de regir la tierra. Sorprendidos en el mismo acto de intentar hacer cumplir el decreto de muerte, están sin excusa delante de Dios. De esta manera se traza una línea muy clara entre los que sirven a Dios y los que no le sirven, y por medio de los inconversos se permitirá que el diablo demuestre cómo hubiera sido el universo si se le hubiese permitido dominarlo a su antojo. Purificados por su sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7.
Algunos hablan de la época judaica como un periodo sin Cristo, sin misericordia ni gracia. A los tales se aplican las palabras de Cristo que dirigió a los saduceos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Durante el periodo de la dispensación judaica se manifestó maravillosamente el poder divino. Tan gloriosa era la revelación de su presencia que no podía soportarla el hombre mortal. Moisés, tan exaltadamente favorecido por Dios, llegó a exclamar: «Estoy asombrado y temblando». Pero Dios lo fortaleció para resistir su excelente gloria, y trajo del monte un reflejo de ella en su rostro, de manera que la gente no podía mirarlo de frente, sino que se veía en la obligación de apartarse de él. Se les prohibía a los israelitas comer la grasa y la sangre. Esta ley se refería no solamente a las bestias o a los animales destinados al sacrificio, sino a cualquier animal que se empleara como alimento. Esta ley debía grabar en ellos el hecho de que si no hubiera existido el pecado, no hubiera habido tampoco derramamiento de sangre. La sangre del Hijo de Dios era simbólica por la de las víctimas inmoladas, y Dios quería que tuvieran ideas claras y definidas para distinguir entre lo sagrado y lo común. La sangre era sagrada, porque sólo mediante el derramamiento de la del Hijo de Dios podía haber expiación por el pecado. También se emplea la sangre para purificar el santuario de los pecados del pueblo, para representar de este modo el hecho de que la sangre de Cristo únicamente puede purificar del pecado. La solemnidad del juicio final. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Mateo 25, 45 y 46. ¿Qué obra hay ante nosotros? ¿Quién la comprende? Cristo hará que todos entiendan que el fin de todas las cosas está próximo y que las solemnes escenas del juicio final ocurrirán pronto. En el gran día, aquellos cuyos caracteres el juez de toda la tierra pueda vindicar, permanecerán ante el mundo, glorificados y honrados. Ellos revelaron en este mundo la luz y la gloria de Dios, y ahora Él los recompensa según sus obras. El mundo entero recibirá entonces su sentencia. A todos se formulará la pregunta: ¿ha estudiado usted diligentemente la palabra de Dios para estar en condiciones de conocer su voluntad, con el fin de estar capacitado para comprender la diferencia entre el pecado y la justicia? Triste será el destino de los que no acudan a Cristo para ser purificados de toda injusticia. Entonces los pecadores ven el carácter de Dios tal como es, y también ven la pecaminosidad de los pecadores y de los pecados que apartan a las almas de Cristo, y las colocaron bajo el estandarte de la rebelión para hacer guerra contra aquel que dio su vida por ellos. Puesto que Cristo es uno con el Padre, igual a Él, podía hacer expiación por la transgresión y salvar al hombre, no en sus pecados, sino de sus pecados. Los que hayan despreciado su gracia verán lo que perdieron por haber tratado con desdén a quien se humilló a sí mismo para estar a la cabeza de la humanidad. Oyen las palabras de condenación: apartaos de mí. Por vuestro ejemplo muchos han errado. Los desviasteis del mandamiento por cuya obediencia hubieran hallado la vida eterna. Muy diferentes son las palabras dirigidas a los fieles del Señor. Venid, benditos de mi Padre, dice Cristo, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, la hueste de los redimidos eleva un coro triunfante: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh, si nuestras mentes pudieran comprender la magnitud del tema y la importancia de esta maravillosa ocasión. El que cree en mí nunca morirá. Si un hombre guarda mis dichos, nunca verá la muerte. Los escogidos del Señor pueden caer en sus puestos de guardia, pero solo han quedado dormidos para descansar hasta que Jesús los despierte para compartir con Él un eterno peso de gloria. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana
Es una vida de lucha, de conflicto constante. Es una batalla y una marcha, pero cada acto de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación por amor a Él, cada prueba bien soportada, cada victoria obtenida sobre la tentación, es un paso más en la marcha a la gloria de la victoria final. Si tomamos a Cristo como nuestro guía, nos conducirá a salvo a lo largo del camino estrecho. El camino puede ser áspero y espinoso, la pendiente puede ser abrupta y peligrosa, puede haber trampas a la derecha y a la izquierda, podemos tener que soportar penalidades en nuestro viaje. Cuando estamos cansados, cuando anhelamos descanso, quizá tengamos que seguir adelante. Cuando desmayamos, quizá tengamos que luchar. Cuando estamos desanimados, quizá se nos pida que confiemos, pero con Cristo como nuestro guía, no perderemos la senda que lleva a la vida inmortal. No dejaremos de alcanzar finalmente el cielo deseado. Cristo mismo recorrió el áspero camino antes que nosotros, y suavizó el camino para nuestros pies, el camino estrecho de la santidad, el camino destinado para los redimidos del Señor, está iluminado por aquel que es la luz del mundo. Al seguir en sus pasos, su luz brillará sobre nosotros, y al reflejar la luz tomada de la gloria de Cristo, el camino se tornará más y más brillante hasta alcanzar la luz del mediodía. Al principio, podrá parecernos agradable practicar el orgullo y la ambición humana, pero su resultado es dolor y tristeza. Los planes egoístas pueden ofrecer promesas halagadoras y dar una esperanza de placer, pero descubriremos al final que nuestra felicidad está envenenada y nuestra vida acibarada por esperanzas centralizadas en el yo. Estaremos a salvo siguiendo a Cristo, porque Él no dejará que los poderes de las tinieblas dañen un solo cabello nuestro. Las vidas relatadas en la Biblia son biografías auténticas de personas que vivieron en realidad. Desde Adán hasta el tiempo de los apóstoles, a través de sucesivas generaciones, se nos presenta así un relato claro de lo que sucedió en realidad y de lo que experimentaron personajes reales. A muchos les extraña que la historia inspirada narre los hechos que mancillan el carácter moral de hombres buenos. Los escritores inspirados no escribieron mentiras destinadas a impedir que el relato de las flaquezas y faltas humanas ensombrecieran las páginas de la historia sagrada. El hecho de que no se pase por alto la verdad ni se supriman los pecados de los personajes principales es una de las mejores evidencias de la autenticidad de las Escrituras. ¿Cuántas biografías se han escrito acerca de los cristianos impecables que por su vida hogareña y relaciones con la Iglesia resplandecían como ejemplos de piedad inmaculada? Sin embargo, si su historia hubiese sido escrita por una pluma inspirada, ¿cuán diferente habría parecido? Se habrían revelado las debilidades humanas, las luchas con el egoísmo, el fanatismo y el orgullo, tal vez los pecados ocultos y la guerra continua entre el espíritu y la carne. Si nuestra buena Biblia hubiese sido escrita por personas no inspiradas, habría presentado un aspecto muy diferente, y su estudio sería desalentador para los mortales que yerran, que contienen con flaquezas naturales y las tentaciones de un enemigo astuto. Pero tal cual es, tenemos un relato correcto de la experiencia religiosa que tuvieron los personajes notables de la historia bíblica, los hombres a quienes Dios había favorecido y a quienes había confiado grandes responsabilidades, fueron a veces vencidos por la tentación y cometieron pecados, así como nosotros actualmente luchamos, vacilamos y con frecuencia caemos en el error. Pero es alentador para nuestro corazón abatido saber que por la gracia de Dios ellos pudieron obtener nuevo vigor, nuevas fuerzas para levantarse por encima de su naturaleza mala. Y al recordar esto, estamos listos para reanudar la lucha de nosotros mismos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor te damos por tus bendiciones y por el mensaje que has puesto en nuestro corazón. Que sea tu voluntad, Señor, ponerlo en práctica y que podamos aferrarnos en nuestra debilidad a este mensaje para obtener fuerzas. En Jesús te lo agradecemos y pedimos todo. Amén.